Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muchachos. Continuamos. El día de hoy, bueno, continuamos con el siguiente tema. Ya dentro de lo que es la segunda semana, como nosotros como ya conocemos, ¿va? Ok, de igual manera, como lo habíamos mencionado, en nuestra primera semana, pues nos íbamos a enfocar dentro de lo que son los procesos psicológicos básicos. Y la segunda semana nos vamos a enfocar ya como tal a lo que es la personalidad. Recordemos que la personalidad va a ser estudiada precisamente por lo que es la rama de la psicología denominada o conocida como psicología de la personalidad. O también se le va a conocer como teorías de la personalidad. Por ahí posteriormente después, posteriormente les pasaré a lo mejor los datos, si es que lo requieren, los datos de los textos con los que vamos a estar, bueno, con los que yo voy a estar trabajando para ir armando lo que son las distintas clases para donde se van a explicar las distintas teorías de la personalidad, ¿correcto? Así como esta que nos va a dar como la introducción precisamente al tema. ¿Correcto? Por ahí, a lo largo de las distintas clases, bueno, trataré de ir conectando precisamente nuestras teorías y demás con lo que vimos la primera semana, que son precisamente los procesos psicológicos básicos, ¿ok? Bueno, pues iniciamos. Ok, vamos entrando con lo que es la personalidad. Y de hecho el texto precisamente con el que, uno de los textos con los que yo trabajo precisamente inicia, de hecho, con esta pregunta. Dice, ¿qué hace que una persona se comporte de determinada manera? Es decir, aquí hacemos referencia a lo que es la conducta de la persona. ¿Va? En psicología uno regularmente cuando me meto a revisar lo que son las distintas ramas de la psicología, bueno, se conecta precisamente a la conducta como la manifestación de la personalidad. Es decir, la personalidad viene siendo finalmente, adelantándome un poquito, lo que son los rasgos de la persona. Y la conducta son los reflejos de esos rasgos personales dentro de la vida cotidiana o dentro de lo que son las acciones como tal. Bueno, aquí me estoy adelantando un poquito. Sin embargo, bueno, es necesario para ir como definiendo esa parte. Ahora, la pregunta también que viene de ahí es otra de las preguntas que aparecen en este texto. Dice, bueno, podemos elegir libremente la forma en que nos comportamos. Es decir, nosotros como individuos podemos elegir, por ejemplo, ser honestos, por ejemplo, ser introvertidos, a lo mejor ser muy sociables o elegimos, por ejemplo, los gustos que tenemos. No sé, la psicología de la personalidad en su momento, pues bueno, va a tratar de responder a esas preguntas. Aquí menciono el no sé, bueno, porque finalmente vamos como en la introducción. Entonces estamos intentando precisamente definir esa parte. ¿Ok? Bueno, vamos continuando. Dice, estas preguntas y otras, bueno, han sido trabajadas por filósofos especialistas e inclusive religiosos. Por ahí, bueno, cuando vemos nuestra materia de la filosofía, o mejor dicho, bueno, cuando, por ejemplo, trabajamos lo que es la materia de psicología uno, en mi caso, por ejemplo, yo me meto mucho con lo que es la primera etapa de la psicología, que es la etapa precisamente filosófica. Se le conoce como la etapa precientífica. ¿Por qué? Porque básicamente son toda la serie de filósofos, desde lo que es la antigua Grecia hasta aproximadamente como al siglo XVIII o un poquito llegando casi al XIX. Eh, durante toda esta etapa, bueno, son los filósofos precisamente los que intentan responder estas preguntas, diciendo o afirmando que en realidad lo que hace que una persona sea distinta, pues es el alma. Este ente, esta esencia, de alguna manera va a ser lo que va a contener todas las características o rasgos de la persona y lo hacen comportarse como tal, ¿correcto? Pero bueno, ya ha llegado el siglo XVIII, bueno, va a dar un giro pequeñito por ahí. Vamos a continuar, ¿va? Seguimos. Como lo menciono, bueno, dice a finales del siglo XIX, de hecho comienza entre aproximadamente el XVIII, pero ya para el siglo XIX se va a sentar como tal, o es decir, se va a decir que ya es como el inicio, ¿va? Finales del siglo XIX, bueno, aparece la psicología ya como una ciencia. Lo he mencionado en muchas ocasiones, es Wilhelm Wundt,
quién se va a considerar el padre de la psicología experimental y por ende el de la psicología ya científica. Por ahí, por ejemplo, Wilhelm Wundt va a tratar, por ejemplo, de mencionar, o va a mencionar, mejor dicho, que cosas como el alma y entre otras más que los filósofos habían trabajado, pues en realidad a la psicología no le va a interesar. ¿Por qué? Porque esto no puede ser observado y no puede ser, de alguna manera, no se puede experimentar para llegar a la comprobación de ello. ¿Va? Entonces, bueno, nace precisamente la psicología como una ciencia con su método de estudio, es decir, su método experimental, entre otros más, y su propio objeto de estudio que va a ser como tal, pues la mente humana. Pero la mente humana, ¿por qué? Bueno, porque finalmente es desde ahí donde se considera que nace o se puede explicar al mismo ser humano, en este caso su propio comportamiento. ¿Va? Seguimos. Dice, la psicología, bueno, da un paso en el estudio sistemático de la conducta humana. Con el nacimiento de la psicología como una ciencia, bueno, se considera que la psicología, al ser una ciencia, bueno, va a partir de un método, como ya lo mencioné, y este método a su vez con determinados pasos muy bien ordenados y estructurados que en última instancia nos da una información mucho más precisa que la filosofía hasta esa etapa. Aunque bueno, la historia nos ha mostrado que muchos de inclusive de los psicólogos retoman muchos elementos que la misma filosofía ya había planteado, solo que ahora lo que se busca es como tratar de comprobarlos, ¿va? Pero bueno, ok, hasta ahí vamos con esta parte. Dice, entre los primeros teóricos de la conducta humana, bueno, se encuentran Freud, Sigmund Freud, que de hecho es uno de los que vamos a estar revisando nosotros, Alfred Adler, Carl Jung, entre otros muchos más. Cada uno de estos psicólogos, en última instancia, también Wilhelm Wundt, que va a ser de alguna manera el padre de la psicología, como ya lo mencioné, solo que aquí no lo anoté. Pero bueno, cada uno de estos teóricos precisamente van a intentar precisamente responder a esas preguntas con las que habíamos comenzado, es decir, ¿qué es la personalidad? ¿Qué hace que una persona se comporte de determinada manera? Entre otras muchas más. Ahora bien, dice, los seres humanos, bueno, no somos los únicos seres singulares o cambiantes. ¿A qué se refiere con seres singulares? Bueno, a que cada uno de nosotros cuenta con determinados rasgos específicos. Parecería ser que no somos idénticos todos, que algunos tenemos unos rasgos, otros tenemos otros, y que aún aquellos que, por ejemplo, podría ser que nos parecemos, cierta característica específica o la misma característica, pero en diferentes niveles, nos hacen ser diferentes. La psicología, bueno, en su momento también ha definido que inclusive los animales, gatos, perros, elefantes y demás, pueden llegar a tener una cierta personalidad y por ende una determinada conducta. Dice, todos los seres humanos, pero en todos los seres vivos, denotan ciertas características o rasgos que nos hacen individuos con una personalidad, es decir, con le podríamos decir con una individualidad. Es decir, somos individuos particulares, singulares y demás que nos hacen ser, ¿cómo lo diríamos? Nos hacen ser diferentes cada uno de nosotros. Pero entonces, ¿qué es lo que hace que cada uno de nosotros sea distinto? Esa sería la pregunta también que la psicología a lo mejor se haría, la psicología de la personalidad. El conjunto de estos rasgos, bueno, son definidos precisamente como la personalidad. Si somos honestos, si somos alegres, si somos continuamente cambiantes, si somos, por ejemplo, somos personas que nos enojamos muy fácil, somos personas, por ejemplo, muy dedicadas en nuestro trabajo o de repente no somos tan dedicados, somos ordenados, desordenados. Todo esto finalmente es parte de del conjunto de rasgos que definen nuestra personalidad, pero que en última instancia definirán la forma en que nos conducimos con respecto a la realidad. Ahora bien, dice, nuestra conducta, bueno, es el resultado de nuestros rasgos personales, lo que ya había mencionado anteriormente, es decir, depende de nuestra personalidad cómo es que nos vamos a comportar en la vida cotidiana. Esto, de igual manera, no solamente lo vemos en los humanos, también lo vemos en los animales. Determinados animales, por ejemplo, como los gatos, pueden llegar a tener una personalidad muy distinta.
Por ejemplo, existen gatos que de repente son muy de estarse repegando al ser humano, estarse como consintiendo y demás, pero también hay otros que son como muy cambiantes en el sentido de que se alejan de la persona. Parecería ser como que son muy introvertidos y les gusta estar solitos sin acercarse. Esto mismo pasa en el ser humano. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Qué hace que el ser humano sea así? O el animal, inclusive un gato, un perro, un elefante, un león. ¿Qué hace que esos animales también sean diferentes? Este rasgo de personalidad, pero entonces, ¿cómo surge esos rasgos? Todos los psicólogos, bueno, han intentado generar una teoría de cómo es que se ha desarrollado ese conjunto de rasgos. ¿Qué es lo que veníamos mencionando? La pregunta del millón, ¿cómo es que surgen esos rasgos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros, a pesar de estar presentes en el mismo ambiente, supongamos el salón de clases, o supongamos que dos niños o dos hijos nacen en la misma familia, pero cada uno de ellos desarrolla su propia personalidad. Entre ella también están sus propios gustos y su propia forma de pensar. ¿Cómo es que eso pasa? Si finalmente conviven dentro de la misma familia y dentro del mismo ambiente. Entonces, eso nos llevaría a pensar que quizá los rasgos de personalidad son heredados. Y de hecho, muchas de las teorías psicológicas han propuesto precisamente esa parte, que ahorita más adelante también lo voy a estar mencionando. Y si algunos llegarán a decir que los rasgos, lo acabo de mencionar, son heredados de nuestros antepasados, desde los familiares más cercanos hasta los lazos más lejanos. Es decir, algunos psicólogos inclusive llegarán a afirmar que nuestros rasgos personales dependen inclusive de las distintas generaciones a las que pertenecemos. Por ejemplo, se dice que algunos rasgos como, por ejemplo, los ojos, el humor y demás, en realidad los heredamos de nuestros abuelos o de nuestros tatarabuelos. Entonces, es como si los rasgos que nos hacen ser característicos vinieran inclusive desde otros familiares mucho más lejanos. Pero hay teorías que proponen que inclusive nuestros rasgos vienen desde el primer ser humano en este mundo. Hay psicólogos, por ejemplo, que han llegado a proponer que el miedo, por ejemplo, a determinados animales como las arañas, los alacranes, las víboras y demás, son rasgos heredados desde los primeros seres humanos que han estado sobre la Tierra. Y esos rasgos, podríamos decirlo, han permanecido precisamente porque se consideran fundamentales para el comportamiento y para la sobrevivencia del ser humano. Entonces, hay infinitas teorías sobre este tipo de cosas, ¿va? Seguimos. Vamos viendo. Dice, a las afirmaciones del origen y la formación de la personalidad se les conoce como teoría. Por eso precisamente lo vamos a trabajar, o más bien, se va a estar manejando así como teorías de la personalidad. La teoría, pues en última instancia, no es otra cosa más que un intento de respuesta un poco confirmada. Y lo menciono así como un poco confirmada porque hay todo un procedimiento para llegar a la teoría, ¿no? Por ahí creo yo o considero que es posible que ya en algunas otras materias hayan repasado este tema de la hipótesis y la teoría. Es decir, la teoría ya es como una hipótesis que se ha llegado a comprobar y que de alguna manera hay ciertas evidencias que proponen que esta teoría es verdadera. ¿Correcto? Entonces, bueno, la teoría de la personalidad, pues en última instancia intenta responder al cómo es que surge la personalidad, pero también cómo, de dónde viene. Dice, a diferencia de la filosofía de la mente, bueno, que es la etapa precientífica de la psicología, dice la psicología, en este caso la psicología científica, trabaja con hipótesis, experimentos y teorías, confirmadas sobre la hipótesis. Es decir, recordemos que el método de investigación, pues, trabaja de esa manera. Surge una pregunta, por ejemplo, ¿de dónde surge la personalidad? Surge una hipótesis, supongamos, bien heredada de los antepasados, y después una serie de experimentos que nos ayudan a comprobar si esto es verdad. Y entonces, bueno, surge la teoría de la personalidad. Esto quizás sea sea una respuesta a la pregunta al por qué hay tantas teorías con respecto a la personalidad. De hecho, nosotros aquí realmente vamos a alcanzar a ver solo algunas. No vamos a alcanzar a ver muchas de las teorías que llegan a proponerse.
para la resolución de esta duda. Dice, algunas de las teorías, bueno, comienzan por intentar comprender si los rasgos de personalidad son aprendidos o heredados. Es decir, por ejemplo, supongamos, nosotros nacemos con un determinado rasgo, por ejemplo, como ser a lo mejor muy serios, es decir, a que no nos molestemos con nada o que a lo mejor nos cuenten un chiste y nos parezca algo común y normal. Pero algunos psicólogos también dirán que eso en realidad es aprendido, es decir, lo hemos percibido, y aquí conectaremos un poquitito con lo que hemos visto, lo hemos percibido de nuestra familia. Y esto nos ha llevado hasta cierto punto a imitar ese comportamiento. Consideramos que determinadas cosas no son lo suficientemente graciosas para llegar a provocarnos una sonrisa o una carcajada. Por lo tanto, ese rasgo de ser serios puede ser no solamente quizá heredado, sino también aprendido por el medio ambiente, a partir del contacto que tenemos con el mundo a través de los distintos procesos psicológicos. Entre ellos está la percepción, la atención, sensación y demás que hemos visto, el mismo aprendizaje. Dice, de igual manera, se intenta comprender si a los rasgos de personalidad debemos incluirle los cambios del medio ambiente, que es lo que ya había mencionado. Hay una rama de la genética por ahí que se conoce como la epigenética, que propone que a lo que son los rasgos ya heredados de nuestros antepasados, bueno, se le anexa la epigenética, es decir, el medio ambiente. Conforme nosotros vamos experimentando cambios dentro de nuestro medio ambiente, ya sea con la familia, con los amigos, en la escuela y demás ambientes, nuestro ADN de alguna manera va modificándose. Entonces, esto va generando que nosotros no solamente heredemos ciertos rasgos, sino que vayamos aprendiendo muchos del medio ambiente. Pero además, cambiemos lo que ya teníamos. Hay personas que pueden llegar a ser muy desordenados, heredado de eso a lo mejor de su familia, o heredado de algún antepasado muy atrás, pero que con el contacto de nuestro medio ambiente en la escuela, o a lo mejor con un miembro de la familia en particular, no lo sé, ese hábito va modificándose. Y entonces la persona se vuelve ordenada. Esto sería precisamente ya de alguna manera un cambio en la personalidad. Sin importar si son heredados, aprendidos o una combinación de ambos, como ya lo estuve mencionando, bueno, lo importante es que la teoría de la personalidad nos brinda las herramientas para comprender al ser humano y su comportamiento. ¿Pero esto para qué? Lo primero, bueno, es conocer el origen de la personalidad, pues nos ha permitido precisamente clasificar al ser humano, mediante lo cual se crean perfiles de personalidad. Esto ha funcionado principalmente para los trabajos. Es muy común de repente que en algunos de nuestros trabajos se lleven a cabo algo que se conoce como las pruebas psicométricas. Las pruebas psicométricas, bueno, nos dan un poquito la idea de qué tipo de personalidad tenemos. Y esto, bueno, nos permite conocer si la persona, su personalidad, su forma de conducta, su forma de resolver los problemas y demás, que es también un rasgo de la personalidad, se cuadra o queda perfecto para el trabajo que se necesita. Supongamos que vamos a pedir trabajo de gerente o de jefe en alguna área en específico. Y esta área o este puesto requiere precisamente que la persona sea muy ordenada, sea puntual, sea una persona que se sepa comunicar con los demás, es decir, que tenga, o que mejor dicho, que sea bastante sociable, pero no al grado de faltar al respeto o dejar que le falten al respeto. Eso de alguna manera es hasta cierto punto un rasgo de personalidad, pero si el test psicométrico revela que la persona no tiene esas características, es decir, su personalidad no tiene esas características, pues la persona simplemente es descartada para el puesto, ¿correcto? Entonces, eso es solo por un lado, ¿va? Nos permite conocer el origen de su comportamiento.
Al conocer el origen de su comportamiento, bueno, es posible poder saber cómo tratar a las personas. Eso también es fundamental. Nuestro trato con las personas depende muchísimo de las distintas personalidades. Por ahí en algún momento, muchachos, yo llegué a elaborar un trabajo para en una clase, ¿no? de preparatoria, cuando estaba precisamente como ustedes ahora, dentro de lo que es nuestras clases de preparatoria. Y yo llegué a elaborar precisamente un trabajo donde yo proponía que los seres humanos éramos como átomos, pero a su vez éramos átomos de una sustancia determinada, por ejemplo, la tabla periódica, es decir, cada uno de nosotros era como una especie de elemento, de algo así. Cuando se combinaba con otros elementos, bueno, surgían nuevos elementos, algunos muy explosivos, otros que se llevaban bien y demás, ¿va? No me voy a meter tanto de lleno en la parte de la química, solo lo que me interesa es cómo explicar esa parte. Cuando nosotros tenemos unos determinados rasgos de personalidad que no combinan con otras personas, pues obviamente no nos entendemos y entonces no funcionan las relaciones sociales. Sin embargo, de repente podemos encontrarnos con personas con las que sí nos acoplamos perfectamente. Algunas veces porque tenemos ciertos rasgos similares, pero también algunas veces porque tenemos rasgos distintos. Y esto tiene que ver muchísimo con pues la forma precisamente en que nos involucramos. Pero las teorías de la personalidad, el conocer nuestra propia personalidad y el conocer la personalidad de los demás nos permitiría precisamente llevar o generar relaciones mucho más adecuadas. ¿Correcto? Entonces, bueno, eso nos permitiría precisamente ya en el área de la vida cotidiana. Otro de los elementos para los que nos funcionaría, bueno, sería resolver malos hábitos en la conducta de la persona. Muchas de las personas tenemos determinados hábitos que tienen un origen precisamente en determinada experiencia, que se vuelve como parte de nuestra personalidad. Por ejemplo, el fumar a determinadas horas, el beber en determinados días constantemente, por ejemplo, los tics nerviosos, cosas por el estilo, entre otras muchas más. Entonces, al nosotros conocer el origen precisamente de esos hábitos, nos permitiría corregirlos en su momento. Algunos hábitos, bueno, serán fáciles de corregir para nosotros mismos porque podemos de manera consciente identificar ese origen, pero algunos otros no. Y entonces es donde requeriríamos el apoyo de un psicólogo. En el ámbito de la educación, bueno, se pueden diseñar clases y cursos en función del tipo de personalidad que tiene el estudiante. Esto, por ejemplo, para nosotros como maestros es fundamental porque si conocemos la personalidad del grupo, podemos desarrollar una clase o un curso específico que inspire a los alumnos, pero también que les enseñe a comprender perfectamente los temas que se están explicando. En el ámbito de la publicidad, bueno, es posible conocer la personalidad de un grupo y crear una publicidad acorde a este grupo. Los grupos también tienen personalidad. Es decir, los rasgos comunes, por ejemplo, finalmente también son parte de los grupos. Algunos grupos pueden llegar a compartir determinadas características y demás muy similares y esto los hace en última instancia un sujeto. De hecho, en sociología precisamente se le conoce como el individuo social a este grupo determinado que comparte ciertos rasgos similares y entonces, por ende, también se puede de alguna manera trabajar con ese grupo. La publicidad, por ejemplo, ha utilizado muchísimo estas herramientas de la psicología para conocer cómo venderle a una persona, cómo lograr que esa persona adquiera una necesidad por determinado producto, basándose precisamente en sus rasgos de personalidad. Hay muchas más funciones, hay muchos más elementos, pero creo que con esto tendremos lo suficiente para darnos una idea de a qué nos referimos con lo que es la teoría de la personalidad. ¿Correcto? Nosotros estaremos continuando en las siguientes clases, muchachos, ya con lo que es las distintas teorías de la personalidad e intentaremos explicar determinados comportamientos, ¿va? Ok, por el momento, bueno, hasta aquí la dejamos. Recuerden, hagan sus apuntes, hagan sus anotaciones, poner su nombre completo y demás, ¿vale? Que tengan muy buena tarde o muy buen día, dependiendo del horario.